Traemos la historia de un dueto más, las hermanas Navarro. Este dueto no es tanto campirano, pero estuvo en muchos géneros, como en el bolero, baladas, incluso en el rock and roll, en el cha-cha-cha. Fueron muy diversos este dueto, y también fue de los primeros duetos que en la República Mexicana pues estuvieron activos. Y bueno, yo creo que bien merece la pena repasar un poco la historia de ellas. Bueno, ellas nacieron en Coahuila, en Torreón, de ellas son. Es Socorro y Rosina Navarro, es el nombre de ellas. Desde muy pequeñitas les gustó la música y siempre cantaban en casa para sus amigos, para sus familiares. Como pues es común, siempre el que le gusta la música empieza en su casa, frente al espejo, con un cepillo, con algo de micrófono, y pues le canta ahí a la familia. Posteriormente, bueno, cantaban música que estaba de moda en aquellos años, boleros, mambo, cha-cha-cha, era la música que estaba de moda por allá de los años 40. Empezaron a hacer algunas actuaciones modestas ahí mismo en Torreón, en los parques y cosas así, y en 1948 se presentaron un concurso para jóvenes llamado La Hora del Aficionado, que es organizada por una emisora de radio de allá de Torreón. Era un programa muy famosillo. Varios artistas de esa época, de aquella zona, ahí pasaron. Y ellas les tocó ganar ese concurso. Y eso pues les da el derecho a participar en más programas para volver a la radio y ya cantar y ya irse dando a conocer un poco más, pasar ya de fiestitas a un poco presentaciones más formales. Gracias a esto, poco a poco fueron ganando popularidad, de tal manera que son firmadas por Discos Mozart y lograron grabar algunas canciones singles, o sea, discos de esos. Bueno, primero eran sencillos, antes no venían ni siquiera los discos dobles, pues así graban ellos unos singles. Y para los años 50 ya salían de gira con los principales estrellas del panorama musical de México. Hacían esas famosas caravanas que hacen de varios artistas, pues ya iban ahí las hermanas Navarro, que cantaban boleros, mambo y cha-cha-cha en ese momento. Llegan a ser unas celebridades cuando gracias a pues esa estrella que tenían, su buena presencia, se les da un papel en un programa muy importante del país en TV llamado Cómicos y Canciones, donde salía Gaspar Enaine Capulina. Mucho de lo de ahí que se escribiera de Roberto Gómez Bolaños, también sabía pues Viruta, y pues ellas estuvieron ahí, le dieron mucho auge a esto. Después ellas tuvieron su propio programa, su propia serie que se llamó El Café de las Navarro. Para ese tiempo, al finales de los 50, en los 60, surge la era del rock and roll y obviamente al estar ellas en su apogeo, influye en ellas y ellas fueron adaptándose a la música que más se pedía. Empezaron con mambo y boleros, después vino el cha-cha-cha y entonces ellas también reciben esta influencia del rock and roll. Y ya en el programa de cómicos y canciones se fue viendo cómo ellas iban introduciendo canciones de rock and roll, aunque en aquel tiempo el rock and roll eran orquestas y todavía no era el rock así rebelde, entonces trataban de encajarse al molde, ¿verdad? Y no era tanto de música rebelde, y aparte a las mujeres como que no se les abría el rock and roll originalmente, pues aquí en México eran puros hombres y era como así, como algo fresa, no era tanto como en Estados Unidos que era pues algo de rebeldía. Bueno, pues así ellas se adaptaron a este tipo de rock and roll que había en México y lo empezaron a tocar, fueron pioneras como mujeres en cantar rock and roll. Hubo otras mujeres antes que ellas, pero ellas fueron también de las primeras, las hermanas Navarro, que lo cantaron en televisión y en radio. Para ese momento la discográfica RCA Víctor, la del perrito, pues las contrata y les hace el álbum, eh, versiones de un grupo dudúa de Estados Unidos y rock and roll, o un género más bien, y entonces sacan ese disco, vienen ahí en el 58, sale 16 toneladas y boom, que fueron buenos éxitos. También hubo otra canción llamada Mami, que para la época era muy difícil.
inclusive para hoy, ¿verdad? Eso es un tema un poquito difícil de comprender y que pues puede incomodar a muchas personas. Luego llegó el éxito del relojito, que es una versión en español de Rock Around the Clock o el rock del reloj de Bill Haley, que fue muy famosa y lo versionaron muchos. Bueno, pero ellas fueron de las primeras que hicieron una versión de este en español acá en México. Eh, de hecho, ese es considerado como el primer auténtico rock and roll, el relojito, grabado por mujeres en México. Luego vino su mayor éxito, que fue un mambo llamado Pepe, que pues su música no era tan moderna para ese momento ya, pero que fue escandaloso para la época por la letra que tiene picante. Con este mambo se hicieron conocidas en toda Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, donde triunfaron a lo grande. También fueron a Europa, o sea, todos donde se habla español, en Europa, en España y en toda América Latina, Estados Unidos, en donde se habla español, ellas triunfaron. Ahí ellas intentan entrar al cine, sí hacen algunas películas, aunque no llegaron a destacar como grandes actrices, pero sí dejaron su huella y su marca, y al menos para poder recordar y poder verlas ahí en el cine. Ahí ya vuelven a hacer otro pequeño cambio, pasan a los bailes que estaban de moda, y sacan una canción Ron, Coca-Cola y Twist. Y luego, o que también le llamaban, o bueno, salió otra que se llama Twist del Perico y varios de ese tipo. También es tipo rock, pero ya era rock and roll, pero era un género ya un poco diferente. Eh, Vienen nuevas modas y como el rock and roll se fue, ellas también se empiezan a alejar del rock and roll y ahora empiezan a cantar más tropicalones como cumbias, algo así como llamado bossa nova y otros ritmos así tropicalones porque fue lo que iba dando. Ya ven que después del rock and roll también entró que Rigo Tobar, que Miquel Laure, que el Acapulco Tropical empezaron a sonar mucho. Eh, Nos parece raro, pero fue lo que sustituyó prácticamente a este género del rock and roll. Y bueno, ya ahí ya se alejan y cambian ahora a tropical. Eh, Fueron famosas, pero ya cuando ellas deciden formar una familia, pues prácticamente esto hizo que se retiraran de la farándula, tanto de la televisión como de presentaciones. Alguna esporádica presentación, pero ya no volvieron a figurar y ese fue el fin de ellas, por así decirlo, en el mundo del espectáculo. Socorro murió en el año de 1995 de un infarto, siendo muy joven, tenía ella solo 64 años de edad. Pues sin lugar a dudas, estas muchachas fueron uno de los duetos pioneros. Y bueno, aquí en México muchos de los duetos tocaban o cantaban música campirana, porque era lo más fácil, con una guitarrita o dos guitarritas o un bajo sexto y así. Pero ellas le entraron a este tipo de ritmos un poquito más difícil, que ocupaban una orquesta detrás para tocar el mambo, para tocar el cha-cha-cha, incluso el rock and roll, pero ellas le entraron, solamente el bolero pues sí se puede solo con guitarras como un trío. Pero ellas le entraron y fueron muchos géneros, se mantuvieron, sin lugar a dudas son uno de los grandes duetos que ha habido en México. Y pues hay poca información de ellas, pero qué bueno que hemos podido rescatar esta poca y dejarla aquí para que no se pierdan todas esas pioneras y pioneros que ha habido en la música. En el caso de ellas fueron pioneras al abrir la puerta a mujeres porque el rock and roll era cerrado y así muchos géneros, pero ellas incursionaron. Por eso para las mujeres son un gran ejemplo y abrieron la brecha para ellos. Así que vamos a seguir recordando y este pequeño homenaje para las hermanas Navarro.